¿verdad? Hace algún tiempo he querido enseñar sobre lo que es el tema de lo que es la iglesia, su función, cómo opera la iglesia, y de ahí nace lo que es el tema de la iglesia orgánica. Y quise ponerle la iglesia orgánica porque, número uno, ¿verdad? Fue lo que el Espíritu Santo me trajo al corazón, que le pusiera esta enseñanza, y que a la misma vez nos ayuda a entender, ¿verdad?, cómo opera la iglesia, porque creo, ¿verdad?, que durante mucho tiempo el tema de lo que es la iglesia, número uno, ha sido reducido a dos cosas. A lo que llegamos a la iglesia, pues cumplimos algo y ya se terminó, pero la iglesia tiene una función particular, ¿verdad? Y no podemos mantener ese conocimiento de cómo funciona la iglesia a que ese conocimiento se quede de manera superficial. Tenemos que entender cómo funciona, los beneficios que tiene estar, ¿verdad?, en lo que es la iglesia. Y porque creo que durante mucho tiempo este tema ha sido uno bien superficial y no profundo. Y el problema lo que ocurre es que cuando no tenemos ese conocimiento profundo de cómo funcionan las cosas en este reino. De hecho, yo comencé el año pasado enseñando sobre el propósito eterno de Dios, y empecé a enseñar de las cosas que se malentienden o no se comprenden desde la forma correcta si no entendemos los pensamientos y el corazón de Dios. Así que nosotros, como personas integradas en esta vida, tenemos que darnos a la tarea de conocer qué Dios tiene en mente, cuál es el espíritu de lo que Él tiene, ¿verdad?, como meta. Porque el problema, mis amados, de no poder comprender a profundidad los asuntos y los misterios de Dios, es que entonces comienza a introducirse lo que es la creatividad de la carne, de la parte adámica del hombre, ¿verdad? Que simple y llanamente usted tiene que entender que esta naturaleza adámica fue destituida de la gloria de Dios. Usted sabe que algo que ha sido destituido es destituido. Dios habla firme sobre estos asuntos, pero donde quiero llevarlo es que esta naturaleza, si no entiende, ¿verdad?, si nosotros no comprendemos que el hombre natural no tiene parte, no tiene suerte en los asuntos que tienen que ver con la funcionalidad, la operatividad de los misterios, la iglesia, pues entonces, si nosotros le damos participación a esa mente natural, pues se pone creativa, ¿verdad? Comienza a pensar. Entonces vemos que el tema, por ejemplo, lo que vamos a empezar a enseñar sobre la iglesia, no es un tema vulnerable, es un tema ya definido por Dios. Así que la iglesia no es algo que esté abierto a algún análisis, no es como cuando se hace un comité, ¿verdad?, en la legislatura y vamos a enmendar cómo debe funcionar la operatividad de la iglesia. No, la iglesia es un tema cerrado, con una función cerrada en la eternidad. Dios lo pensó antes aún de la creación del mundo, antes de pensar hasta en nosotros mismos. Ya Él tenía en mente qué es lo que tiene que ver con la iglesia, y esto tenemos que profundizar en eso para evitar que seamos creativos, ¿verdad? Que esa parte sea creativa y comience a sumar cosas que no debería sumar. Así que esto es bien importante que lo entendamos, porque la iglesia es un asunto que tiene que ver con Cristo como sustancia, con Cristo como una vida. Y no estoy hablando, ¿verdad?, que de los nombres que le hemos puesto a los ministerios. Por ejemplo, la iglesia Fe y Gracia. Usted dirá, sí, pero la iglesia Fe y Gracia es una iglesia, ¿verdad? Sí, la iglesia Fe y Gracia es un ministerio que tiene personas o participantes que están dentro de lo que es la iglesia como cuerpo corporativo a nivel de todo el mundo. Así que es importante que cuando hablamos de iglesia siempre tengamos en mente que la iglesia en esencia es la sustancia, que es Cristo. No es la idea del hombre, no es algo que podamos identificar, ¿verdad? Los ministerios
ok, tenemos allí un ministerio, Fe y Gracia, y tenemos allí, geográficamente está en el barrio Atoteja, y allí llega la gente y se reúne. Pero en esencia, esto no es una iglesia, esto es un lugar de reunión, esto es un auditorio que tiene una plataforma, que está consagrada, que se hace un worship. Pero cuando nosotros nos vamos de aquí, esto es materia y se queda como lo que es, como un local. Así que esta cosa tenemos que entenderla, y soy enfático, mis amados, porque si no, entonces vamos a tener ideas distorsionadas de lo que es la iglesia. Lo más importante de la iglesia que tenemos que entender, ¿verdad? Y esta clase va a ser bastante corta de tiempo, porque es la introducción, pero lo más importante es que cuando hablamos de la iglesia tenemos que entender lo que son las expectativas de Dios. Las expectativas de Dios de cómo debe funcionar, ¿verdad? Las expectativas que tiene el Padre, porque la iglesia es un cuerpo espiritual. Ese es el cuerpo del Hijo. Vamos más adelante, en los próximos miércoles vamos a hablar, porque la iglesia surge en un punto, aunque sí estaba en la idea del Padre, la iglesia se manifiesta en un punto particular, y lo vamos a buscar con evidencia bíblica, y es en la resurrección. Cuando Cristo resucita con un cuerpo espiritual corporativo. Amén. Y ahí es que nace la iglesia, ¿verdad? Y vamos a hablar más a profundidad de esto. Pero es importante que entendamos que esto es un cuerpo espiritual y no ocurrencias, no ideas, que durante toda la historia las ideas del hombre acerca de la iglesia han sido un estorbo. No es que la iglesia no funcione. A veces yo he tenido que corregir muchas personas que cuando hablamos, dice pastor, me han dicho, ¿verdad? Durante estos 13 años que llevamos aquí pastoreando, no pastor, que la iglesia está mal. Yo los corrijo. No, yo le digo no. Algo que tiene que ver con los participantes del cuerpo de Cristo no está funcionando bien. Y le digo, la iglesia es victoriosa ya. Así que la iglesia no tiene problema. La iglesia como cuerpo espiritual, como vida espiritual, no tiene problema. Pero la parte humana, cuando es creativa, cuando quiere sumar ideas, cuando trae, ¿verdad?, aspectos que son humanistas y quieren definir lo que es la iglesia como cuerpo, pues sí, lo que se convierten es en un estorbo para la manifestación correcta de lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Así que todo esto tenemos que entenderlo, porque cuando no se comprende, entonces lo que produce es un atraso, y lo vamos a ver, ¿verdad? Y si usted ha leído la escritura, usted sabe que la iglesia primaria tuvo éxito hasta cierto punto, y eso lo vamos a tocar ahorita. La iglesia primaria fue efectiva hasta que el gobierno humano se mete dentro de la iglesia y comienza a tomar control de lo que era un cuerpo espiritual, que ningún mortal tiene el derecho legal de tomar ese control. Así que una vez el gobierno de Roma entra, pues se comienzan a dar, que las vamos a dar ahorita, ciertas situaciones que atrasan, ¿verdad? Y no es que ponen en riesgo la efectividad de la iglesia. Por eso es que la iglesia se ha mantenido durante siglos y siglos y siglos, y no ha tenido ningún problema en cuanto a la operatividad como cuerpo, pero sí ha habido un estorbo en lo que es la manifestación. Así que todo esto lo que ha traído es un atraso en esa operación y función de algo que sí trabaja, pero en nuestra experiencia natural no vemos resultados, pero es porque el hombre quiere entonces sumar, dañar o asumir, ¿verdad?, unas ideas acerca de lo que es el cuerpo, de algo que sí funciona, ¿verdad? Y se debe a esa intención del hombre de agregar, de traer ideas, de traer conceptos, de traer filosofías, cosas, ¿verdad?, que cuando las vemos a la luz de la escritura siempre han traído ese atraso en la operatividad. Así que lo más importante, y tenemos que salir de esta noche de este lugar, es que la iglesia como iglesia no tiene problema. Yo quiero que usted lo diga conmigo: la iglesia no tiene problema.
porque la iglesia no tiene que ver nada con fe y gracia. Fe y gracia es un nombre y fe y gracia es un trámite en donde ustedes se presentan, se reúnen y somos una manifestación de una parte de lo que es el cuerpo espiritual de toda la iglesia. Así que esto tenemos que tenerlo para que entonces no tengamos alguna duda de que la iglesia tiene algún defecto o la iglesia tiene algún problema. La iglesia no tiene problemas de victoria, la iglesia no tiene problemas de legalidad. La iglesia es un cuerpo espiritual victorioso. Amén. Así que no porque no funcione algo en un ministerio significa que la iglesia no está bien. Eso no tiene que ver con la iglesia. Significa que la participación de nosotros como humanos y la intención desde la mente natural como humanos, entonces produce que no fluyan las cosas como tienen que fluir. Esa es la parte adámica. O sea, la parte carnal, la parte adámica no tiene ningún derecho de asumir cambios, participación, opiniones en lo que tiene que ver la iglesia. Nosotros entramos dentro de ese cuerpo espiritual y somos participantes de una vida que crece sola. Así que nosotros no tenemos ninguna autoridad de sumar. Por eso es que nosotros no establecemos el reino de Dios, por ejemplo. Nosotros somos testigos del reino de Dios y la gente puede ver esa manifestación en nosotros, pero eso de decir, pues yo vengo aquí a establecer el reino de Dios. No, el reino de Dios ya está establecido, lo estableció el Hijo de Dios. La iglesia está victoriosa. Así que nosotros lo que sí vamos viendo es el crecimiento automático como consecuencia de que nosotros estamos en la vida que se llama iglesia. Un ejemplo clásico, de hecho, que estamos obligados a mirar, y lo dije al principio, es la iglesia primaria. Así que para poder tener una idea de cómo, o la idea apostólica de lo que es la iglesia, tenemos que mirar por obligación lo que es la iglesia primaria. Dice que todo fluía con normalidad. ¿Han leído eso, verdad? Eso está en el libro de los Hechos, después que el Espíritu Santo desciende, después que se concreta eso, después que surge la iglesia, Cristo asciende al cielo, ¿verdad? Y todo comienza a tener ese establecimiento. Automáticamente todo comienza a fluir con naturalidad, así como crece un cuerpo de manera biológica, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido aquí hijos? ¿Cuántos han tenido hijos? Levante la mano porque voy a traer el ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí está, vamos a hablar del hijo que tuvo la madre que me parió, que está ahí, ¿verdad? Cuando yo nací, ¿verdad? Ella lo único que me tenía que dar era, ¿verdad? ¿Tú me llegaste a dar la teta? No, no me la diste, no me gustaba. Mire, no me gustaba ni de pequeño y no me gusta de grande, así que con eso no hay problema. Pero el cuerpo crece o creció. Si yo le pregunto a mami, el cuerpo creció solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía vida. Y esa vida automáticamente crece solo. Y así mismo la iglesia, una vez es gestada, que Cristo resucita, y esa iglesia nace ese nuevo hombre de lo que era la tumba, porque cuando Cristo resucita automáticamente la iglesia es el resultado de cuando Jesús, porque la Biblia dice que cuando Jesús, han leído que cuando Jesús resucita no permitía ni que lo tocaran, ¿verdad? Han leído esa parte, ¿verdad? Que María lo fue a tocar, o alguien lo fue a tocar. No me toques, que me tengo que presentar al Padre. Todo eso, porque Jesús no quería ya que lo vieran como el nazareno, ese Jesús histórico. Jesús quería que ya comenzaran a tener una idea de esa transición de lo que iba a ser la iglesia como cuerpo, ¿verdad? Ya era un nuevo pacto, había una transición entre pacto y pacto, y esto tenía que estar claro. Y la razón de este crecimiento, hablando de lo que es el crecimiento biológico normal que se da cuando un niño crece, lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va creciendo de manera sola, automática. No porque nosotros lleguemos, no porque seamos más bonitos que otros, no porque tengamos buenas ideas, sino que lo hace por causa de la vida propia que tiene. Y esa es la vida de Cristo. Así que Cristo es la sustancia. Aún Juan, cuando está en el Apocalipsis,
él ve los 7 candeleros, habla de las 7 iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias que están en el Apocalipsis. No obstante, Juan se detiene a oír la voz del Hijo de la sustancia. Así que no existiría iglesia si no hay Cristo, si no hay sustancia, si no hay esa vida. Así que esa es la razón de ese crecimiento, ¿verdad? Y ese crecimiento normal es porque a la medida que las personas cumplen con las expectativas de Dios, pues van viendo, es como si se le diera proporcionalmente por razón de entender esa vida operativa, automáticamente cumplen mis expectativas y la Biblia habla, ¿verdad? Que lo vamos a leer ahorita, que se van sumando los que han de ser salvos. Nosotros no salvamos a nadie. Lo que hacemos es que hacemos nuestra parte y la Biblia dice que el Señor va añadiendo los que van a ser salvos. Y cuando esto se detuvo, automáticamente tenemos que ver las razones, porque inicialmente funcionó. La iglesia primaria fue exitosa. Si usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver que la iglesia primaria tuvo resultados poderosos. En el primer mensaje de Pedro hubo una conversión de casi 3,000 personas. Después se convirtieron otros miles y miles de personas. Y la iglesia comienza, ¿verdad?, como cuerpo espiritual, fuera de lo que son nombres. No había título, no había nada particular que describiera X grupo geográficamente, pero era algo automático, era algo orgánico, no había alteración en el crecimiento. Pero cuando esto se detiene es porque el hombre pasa a ser el centro. Amén. Porque cuando el hombre intenta ser el centro de lo que es la iglesia, los resultados orgánicos de la iglesia comienzan a detenerse. No es que no se den, no es que no estén disponibles, es que en la iglesia particularmente el centro y la vida, diga conmigo, es Cristo. Y particularmente en el caso de la iglesia primaria, cuando el hombre pasa a ser el centro, los resultados en ese momento histórico particular fueron catastróficos. Fue un caos total, porque comienzan a agregarse, lo que yo le dije ahorita, ideas de cómo debían ser las cosas. Siempre el hombre de la naturaleza adámica va a querer sumar y agregar a lo que es el cuerpo ideas de cómo tienen que ser las cosas. Pero yo le pregunto, ¿realmente es correcto que nosotros como integrantes de la iglesia, del cuerpo espiritual, tengamos el derecho de decirle al Dios que pensó la iglesia, al Cristo que es el cuerpo de la iglesia, decirle cómo tienen que ser las cosas? No tenemos ese derecho. Así que no existe tal cosa. Y cuando se intenta hacer de esta manera, pues yo pienso que Dios le da soga a las personas, pero al final los casa, porque dice, no, pues que esa es mi vida, esa es la vida del Hijo. O sea, no tenemos parte ni derecho. Entonces usted podrá decir entonces, ¿cuál es mi parte en esto? Porque vamos a pensar, ¿cuál es mi participación en eso? Pastor, usted me está sacando de la ecuación. No, yo no lo estoy sacando de la ecuación, yo lo estoy llevando al entendimiento de que la forma en que Dios estableció cómo es la iglesia es como un cuerpo. Es como una vez, no sé si Ronnie me puedes buscar lo que pintamos, está por ahí el rollito aquel, que la forma del cuerpo, está el cuerpo y están como que los muñequitos dentro del cuerpo. No sé si se acuerdan de eso, pero esa es la idea de cómo es la participación de nosotros. Así que nosotros somos integrantes de una vida y somos integrantes de un solo cuerpo, sí. Claro, claro que sí. Claro, sí, señores. Claro, nosotros, por ejemplo, vamos a hablar un ejemplo hipotético. Tú estás caminando y el Señor te trae a este lugar de reunión, ¿verdad? Y en este lugar de reunión tú comienzas a ser edificada, ¿verdad? Luego que reconoces el señorío, llegaste ya dentro del cuerpo, pero desconoces que estás dentro del cuerpo.
Y entonces aquí yo te digo, no, tú estás dentro de una vida, dentro de un cuerpo. Esto no es un templo. El templo eres tú, porque estás dentro de lo que es el cuerpo y eres participante de esa única vida que es la vida de la iglesia. Es un cuerpo espiritual. Y llegas a un lugar como este, o llegas a cualquier lugar donde comienzas a recibir una palabra que comienzas a ver. Por eso es que las oraciones apostólicas siempre eran para que los ojos del entendimiento pudieran ver, porque esto es un asunto espiritual, esto es un asunto de iluminación, en donde podemos ver nuestro lugar en el cuerpo de Cristo como cuerpo espiritual. Pero eso trae como manifestación lugares en donde las personas se reúnen, pero ese lugar, un lugar como este, es un trámite o una ocasión para que entonces puedas entender cómo te mueves en esa vida, cuál es tu participación en esa vida y qué es lo que tienes que hacer en esa vida. Sí. ¿Ah? ¿Contestada la pregunta? No, muy bien, no, pero está bien, eso está bien, muy bien, mire, ahí está. Qué bueno que me hiciste la pregunta, porque esto es una idea, ¿verdad? De esto realmente, Cristo, ¿verdad? Y esta es la idea que tiene los apóstoles de lo que es la iglesia. Qué bueno que esto tenga ruedita, ¿verdad? Gracias por comprármelo con ruedita. Porque así lo podemos adelantar un poquito al frente para que lo podamos ver. Pero mire qué maravilloso, para que usted se pueda ver. Mire esto, mire qué poderoso esto, ¿lo ven todos? En alguna parte de lo que es el cuerpo de Cristo, porque cuando el apóstol Pablo habla del cuerpo como una idea de lo que es la iglesia, pues usa un cuerpo humano, porque Dios usa cosas naturales para que podamos entender los principios espirituales. Así que esto es la iglesia. Tenemos que partir de esa realidad. Y este cuerpo es el cuerpo espiritual que sale del nuevo hombre cuando Cristo resucita. Un cuerpo espiritual fue sembrado de una manera, pero resucitó de otra manera. Y entonces la entrada, que es la salvación, la cruz, nosotros reconocemos el señorío de Cristo y pasamos a ser participantes. Aunque aquí están muñequitos, y esto nos podría hacer pensar que tenemos vida independiente dentro de una vida, pero la clave para poder ser participantes de esta vida es perder la vida de nosotros y abrazar la vida de este cuerpo. O sea, no todo el mundo puede entrar a participar de esta vida. O sea, usted no, eso porque haya un muñeco ahí no significa que usted tiene una vida propia. Esa vida fue crucificada y es lo que Cristo, yo lo voy a tocar más adelante en una de las clases, dice la Biblia, Jesús dijo, si yo fuere levantado, y se refería a la forma en que él iba a morir, atraeré a todos hacia mí. Pero eso es algo bien importante que lo vamos a explicar más a profundidad. Que lo que hace Cristo es que cuando es levantado a la cruz, atrae la naturaleza adámica hacia él, la enjuicia, él mismo muere, es crucificado, lleva todo ese pecado al punto que él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Muere, y cuando es sepultado y resucita al tercer día, deja toda esa naturaleza adámica que atrajo hacia él por razón de esa muerte y ese juicio, y resucita con un nuevo cuerpo. Por eso es que nosotros somos crucificados, muertos, sepultados y resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa resurrección se da dentro de este cuerpo. Así que en alguna parte de este cuerpo, diga conmigo, ahí yo estoy, pero sin vida propia. Esto no produce mucho entusiasmo porque la gente prefiere retener su vida. ¿Por qué preferimos retener nuestra vida? Porque ahí está nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras ideas cómodas, todo lo que me conviene, todo lo que puede ser fácil, pero nada de eso es funcionar en este cuerpo corporativo que es espiritual. Fíjese que aquí no dice fe y gracia. Ahí no dice defensores de la fe. Le estoy diciendo cómo Dios ve la iglesia. Nos han enseñado, ¿verdad? Que pues, yo soy defensor de la fe. No hay problema. Eso
No hay problema que digamos, yo soy bautista. No hay problema. Es más, hasta católicos, porque hay católicos que aunque usted no lo crea, hay católicos que van a ser salvos. Después que hayan reconocido el señorío de Cristo, podrían ser salvos. Eso no es, eso es un asunto de Dios, porque es un trámite y es reconocer por fe ese sacrificio. Yo no soy juez para hacer eso. Pero la realidad es que cuando Él ve la iglesia viva, lo que está viendo es a su Hijo. Por eso es que Él no ve otra cosa. Usted no piense que Dios lo está viendo a usted. Dios no ve a Ronnie, Dios no ve a Xiomara. Dios ve a su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo fue quien resolvió el problema del pecado. Su Hijo fue el que cumplió. Su Hijo fue el que obedeció. Su Hijo fue el que se esforzó. Por eso es que todas estas cosas, a la medida que entendamos, por ejemplo, aspectos como los del esfuerzo, a la medida que entendamos que vivimos y nos movemos en el que ya se esforzó, entonces nos esforzamos sin fatiga. Por eso Jesús, cuando habla del trabajo, dice que el yugo es, mi carga es ligera, porque es la carga de Él. Pero no, quien no entiende esto quiere seguir cargando ¿qué? Su propia carga. Pero cuando entramos en esta realidad, nos movemos, nos vivimos. Por eso es que nadie lo ataca a usted. ¿A quién ataca? Digo, si usted si es que está en Cristo, me pongo yo gago. Si usted está en Cristo, nadie lo ataca. Por eso es que tenemos que aprender a no tomar nada personal. Cuando usted toma algo personal, es porque usted no se ve dentro del cuerpo de Cristo. Porque si yo estoy dentro del cuerpo orgánico de Cristo, si estoy dentro de la iglesia orgánica de Cristo, de ese cuerpo vivo espiritual, pues se supone que en el pacto de la gracia yo no tomé nada personal. ¿Me estoy entendiendo? Pues ¿por qué se enoja todavía? ¿Por qué se molesta? ¿Por qué le da rabia? ¿Por qué ataca a las personas? ¿Por qué responde? ¿Por qué se enchisma? Simple y llanamente porque posiblemente no es que no esté en el cuerpo, es que no se está viendo en un cuerpo como este. Si yo me veo en este cuerpo, cuando el Padre me ve al Hijo. Así que toda situación, todo ataque es contra el cuerpo. Un ejemplo clásico, se los traigo. Cuando Pablo es tumbado del caballo, palabras básicas que explican lo que yo le estoy diciendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ok, vamos, buen punto. Pero en realidad, ¿quién Pablo pensaba que estaba persiguiendo? A los cristianos, a ese movimiento, a lo que era, lo que se llamaba, ¿verdad? La iglesia, porque la iglesia primaria estaba claro que ellos eran la iglesia. Esto lo entendía la iglesia primaria. Somos nosotros los que no hemos entendido, porque como hay tanto humanismo, hay tantas ideas metidas dentro de nosotros, pues pensamos que, pues por eso es que ahí donde vienen las ideas que, y Dios tiene algo conmigo personal, y Dios me llamó, y de hecho ministerios que dicen, no, porque fuimos escogidos y estamos aquí, o porque estamos adelantados proféticamente tantos pasos al frente. Pero la realidad apostólica, ¿usted cree, por ejemplo, que si aquí, si yo estoy aquí, si fe y gracia está aquí integrado en esta mano, usted piensa que realmente es verdad que fe y gracia está proféticamente adelante? ¿Usted cree que la mano se podría desprender y abandonar lo que es la realidad del cuerpo? No. Lo que yo disfrute o experimente lo va a sentir todo el cuerpo. Pues si usted quiere, yo le doy un pisotón ahora mismo en un dedo para que usted vea que lo va a sentir todo el cuerpo. Lo va a sentir hasta en el cerebro, se siente, ¿verdad que sí? Así que no existe ningún ministerio que experimente nada, absolutamente nada, fuera de lo que yo o ustedes puedan experimentar. Si ellos tienen victoria, yo estoy viviendo la misma victoria de ellos. Si ellos están adelantados proféticamente, yo estoy adelantado proféticamente. No tiene que ver con cantidades, no tiene que ver con números. ¿De dónde vienen los números? Los números vienen del humanismo. ¿De dónde le ponemos éxito a los ministerios? Ah, porque se convirtieron 100 personas, yo tengo éxito. Mentira, eso no tiene que ver. Eso es parte y en esencia no es el ministerio quien trae las vidas a Cristo. ¿Quién es? Lo vamos a ver ahorita, lo vamos a leer, va a ser la porción con la que voy a cerrar. Quien añade, quien suma, quien agrega, quien pone las fronteras de su cuerpo y quien va metiendo la gente a ese cuerpo mediante la confesión o la fe de creer, diga conmigo, es el Señor. No soy yo.
Así que esta idea tenemos que tenerla clara, porque un cuerpo como este, usted no le puede sumar nada a ese cuerpo. Usted no puede, ya tiene vida propia, tiene una cabeza que da instrucciones. Así que no existe tal cosa de que Ronnie esté por aquí y pueda tener alguna instrucción independiente. ¿De dónde se nutre o se debe nutrir Ronnie? De la cabeza que es Cristo. Porque una cabeza, diga conmigo, es para dar la dirección, la protección y las instrucciones a un cuerpo. Amén, ¿estamos claros en eso? Así que esta idea, yo la voy a dejar aquí para que sigan ahí memorizándose eso. Es de las cosas más importantes, porque esa es la iglesia orgánica. Eso es un cuerpo vivo. Y eso es completamente bíblico, está en los Corintios. O sea, Pablo cuando habla de la iglesia, habla del cuerpo, habla de los miembros, habla de esto. Y con esto no debe, créame, no debe existir ningún issue, porque es absolutamente lo que es importante, amén. Pero hablando de cuando comienza la iglesia primaria a tener conflicto, es que cuando comienzan a agregarse ideas de cómo debían ser las cosas, ¿verdad? La iglesia primaria tenía una función y un crecimiento natural, como crece cualquier cuerpo biológico, como crecen los niños, como siguen creciendo los adolescentes, ¿verdad? Esa fase de bebé, según se van estirando, eso es automático. Nosotros no hacemos nada, solamente lo ubicamos en el lugar, la comida, el alimento, y eso crece automáticamente. Así es la iglesia, solamente que en el caso de la iglesia, ¿quién alimenta el cuerpo? Eso las expectativas vienen de Dios. Nosotros no podemos alimentar ese cuerpo. Eso crece solo. Nosotros participamos. Así que mi parte es una participación ahí. Ahora, para que entienda esto, ¿verdad? Bien importante. Y es como si yo visualice por un momento que yo coja a Ronnie, ¿verdad? Ronnie, párate aquí. Te voy a traer como ejemplo. Y Ronnie es el cuerpo, ¿verdad? Igual que esto. Pero yo traigo, a mí me da con una idea. Vamos a ver una idea que me da a mí. Pues yo voy a una mano de un maniquí. Consígueme una mano de un maniquí. Y yo vengo y se la pego aquí. Porque es mi idea. Pues yo pienso que aquí yo debo amarrar una mano. Entonces, ¿qué pasó? Que esa mano, usted piensa que esta mano no funciona, la de Ronnie. Funciona, ¿verdad que sí? Funciona, muévela. No tienes problema, ¿verdad? Pero si yo me da con meterte la mano de un maniquí, te la amarro ahí, pues eso va a traer un issue. ¿Por qué? Porque es la discusión. Pero ¿por qué no? Pero es que yo quiero, es lo que yo soñé, es mi visión, que es lo que escuchamos casi siempre. No porque mi visión, no porque mi propósito, no porque Dios me llamó para esto. Entonces, no porque yo siento que esto tiene que ser así. Y todos estos sentires es como si fuéramos agregando, y eso es lo que le ocurre a la iglesia primaria. La iglesia primaria entra al gobierno, entra Constantino, se convierte y toma el control de manera humana de un cuerpo y un organismo que funcionaba de manera natural. Y comienza entonces a ponerle, pues mira, vamos a ponerle una mano más, vamos a ponerle un brazo más, vamos a ponerle una pierna más, vamos a ponerle otra cabecita por aquí, porque yo pienso que el cuerpo debería tener una cabeza. Y es lo que ocurre. Roma entra y comienza entonces a sumar todas estas ideas. Puedes sentarte. Y el problema, ¿verdad? Puse ahí a Ronnie para que pueda entender, es que si usted, por ejemplo, ese cuerpo vivo de Ronnie, usted le pone o le añade la pieza de un maniquí, no es que él no va a hacer algo, pero usted cree que va a ser efectivo. No va a ser efectivo. Muy bien. Así que eso es lo que hace Roma, ¿verdad? Constantino se convierte y él no se somete a la vida común del cuerpo. Y es lo que pasa con muchas personas. Quien no entiende que esto es un cuerpo espiritual, quien no entiende que en estos asuntos fluye la vida de manera natural, quien no entiende esto, pues entonces va a llegar con otras ideas. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Y me gustaría copiarlas ahí, pero los que saben un poco de historia, vamos a ver. Que de las cosas que trajo Nerón a la iglesia primaria, estamos hablando de la iglesia primaria, ¿verdad? ¿Qué trajo Nerón a la iglesia primaria? ¿Alguien que me pueda decir?
¿Qué brazos de maniquí? Vamos a hablar de eso porque, número uno, la iglesia primaria tenía lugares de reunión. Sí tenía, pero eran lugares como este. No, ¿qué hace Nerón? ¿Qué hace Constantino? Constantino obliga a la religión pagana a que se convierta por obligación, no por convicción, y hace que ellos adopten las prácticas cristianas y saca entonces la iglesia o el cuerpo, lo saca de el crecimiento natural que tenían y lo meten en basílica. Así que lo primero son las basílicas. ¿Saben lo que son las basílicas, verdad? Las basílicas son las iglesias. ¿Y de dónde viene una catedral? La catedral de San Juan, ¿alguien la ha visto? Constantino lo que hace es que todas las catedrales las introduce, ¿verdad? Se las entrega al cristianismo. Así que, ¿qué es lo que es? ¿Quién me habló por aquí? Dime, Eri. La catedral, muy bien, ahí donde tú te casaste, Eri, ahí mismo. ¿Qué otra cosa le suman? La sotana. Nada de esto existía. La liturgia. Sí, y dentro de la liturgia están los crucifijos. ¿Qué más? La hostia, lo que ustedes conocen como la hostia. Eso se usaba en la religión pagana. Lo que es la cena, todo eso, eso tiene un nombre en la iglesia, no me acuerdo bien el nombre, ¿verdad? La alteración del lenguaje. Comienzan a dar misas de lo que era la experiencia natural, que la iglesia primaria se reunía en las catacumbas, debajo por causa de la persecución hacían sus reuniones escondidas, pero nunca perdió la efectividad. Entonces comienzan a dar las misas en un lenguaje que el pueblo, ¿por qué usted piensa que daban las misas en un lenguaje que el pueblo no entendía? ¿Para mantener qué? Cuando la gente habla algo que el pueblo no entiende, mantienen al pueblo ignorante. Así que comienzan entonces y se altera lo que es el lenguaje y se da el latín. Las indulgencias. ¿Sabes lo que son las indulgencias? Las indulgencias es que comienzan a cobrar por perdonar pecado. Llega un momento que comiencen, así fue que construyeron donde está el Papa. Todo eso se construyó a base de que cuando todo el sistema de Roma comienza a recaudar mucho dinero, porque imagínense, ¿qué es más fácil? ¿Pedirle perdón a Dios o darle una peseta a Xiomara para que Xiomara diga, pues Dios te perdonó? Entonces la gente empezó a poner todo el dinero, y eso es lo que se llama las indulgencias. De hecho, las indulgencias fueron una de las razones para que se diera lo que es la reforma protestante. Porque Lutero, cuando comienza a leer Romanos, la Biblia, dice, no es que el justo vivirá por la fe, no es porque un hombre lo perdone. Y entonces cuestiona todo este procedimiento. Dime. Indulgencias. Sí, indulgencia. Se idealiza lo que es la figura papal. Constantino, número 1, hace un concilio en el año 300, altera las escrituras. Aunque usted no lo crea, esta palabra que tenemos aquí, muchos textos fueron sacados porque amenazaban lo que era el imperio romano. Eso está comprobado. Lo que pasa es que el Espíritu Santo se encargó de que nosotros protegió, ¿verdad?, lo suficiente para que nosotros pudiéramos estar claros. Pero se idealiza esa figura papal y se nombra desde una realidad política, no espiritual. Acuérdense que quien asigna al cuerpo, quien asigna funciones aquí, ¿quién es que asigna funciones? El Espíritu Santo, ¿verdad? Así que eso es una función particular. Ningún mortal lo puede llamar usted. Solamente Dios quien otorga los dones. La Biblia dice que el Espíritu Santo los da como Él quiere. Lo que pasa es que Él toca al pastor o toca al líder de la iglesia y automáticamente le da esa función. Pero es el Espíritu Santo de Dios. Pero Constantino entonces comienza a nombrar desde su realidad política. Comienza a hacer nombramientos papales.
nombramientos papales. Y ya lo dije ahorita, sustituye lo que son las cartas apostólicas. Vamos a ponerlo aquí porque eso es bien importante. Sustituye cartas apostólicas. Y ahí es donde comienzan a escribirse las misas, todo eso. Yo le traigo todo esto porque durante casi 1500 años se da un atraso, no porque la iglesia no fuera funcional, sino por lo que le estoy explicando. El hombre, ¿verdad?, sustituye y altera, y esa realidad humana automáticamente detiene. Y todo esto, amada iglesia, todo esto, todo un caos. Porque créame que cuando se altera la realidad, la vida, lo que Dios tiene en mente con las cosas que está haciendo, crea un caos total de esa manifestación del hombre espiritual. Mire cómo todo funcionaba antes que el hombre metiera las narices donde no las tenía que meter. O sea, siempre que el hombre mete las narices donde no las tiene que meter, va a crear siempre un caos. Pero cuando nosotros entendemos la realidad de lo que somos, y vuelvo otra vez, oye, la verdad que esto me gusta porque esto es funcional. A la medida que nosotros entendemos esta realidad y que estamos en una vida, que estamos en un cuerpo, fluimos, que no tenemos vida propia, sino que nos movemos en una vida, automáticamente no tenemos problema. El problema es cuando los que están aquí dentro piensan que tienen vidas independientes, tienen casitas independientes, todo es a conveniencia y no entienden la realidad de que esto tiene solamente una cabeza con una sola vida. Diga, una sola vida. No hay muchas vidas en el cuerpo de Cristo. Aquí ahora mismo nosotros tenemos una sola vida. No, aquí cuando el Padre ahora mismo está mirando esta reunión, ¿a quién usted cree que está viendo? Al Hijo, porque usted está dentro del Hijo. El Padre reconoce al Hijo, no reconoce otra cosa. Por eso es que no deberíamos tener problemas, no deberíamos tener conflictos, no deberíamos tener alguna animosidad de que fulano me hizo algo, no, porque no es a mí, es a Cristo. O sea, y esto la iglesia tiene que entenderlo hoy más que nunca para que pueda fluir de una manera sana, para que los creyentes puedan entender, para que no tomemos las cosas personales, para que entendamos que no somos la última Coca-Cola y que no somos el centro de nada, que todo tiene que ver. Por eso es que la Biblia es clara cuando dice todo es de Él, por Él y para Él. Todo gira a través del Hijo, no tiene que ver con nosotros. Amén. Hechos 2, 43 al 47, y con esto vamos a terminar porque estamos obligados a ver cómo funcionaba la iglesia primaria. Yo sé que a lo mejor usted lo ha leído, pero estamos obligados a leer esto porque esta es la primera manifestación de lo que es la iglesia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían que en común, vamos, léalo, todas las cosas. Bueno, vamos a mencionarlas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de ¿qué? De cada uno. Muy bien, ¿estamos de acuerdo en eso? Bueno, si no está de acuerdo tiene que arrancar esa página. Y perseveraban unánimes cada día, ¿dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con molestos. Dice ahí, la Biblia mía dice molestos, enchismados, inquietos, con animosidad. No, dice comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué? Pero yo pensé que era fe y gracia. No, pero en mi Biblia dice y fe y gracia añadía. El Señor añadía los que, ¿qué dice ahí? Cada día la iglesia, cada día el Señor añadía a la denominación o al cuerpo, a la iglesia. Esa es la palabra correcta. Los que habían de ser
salvos. Pero vamos a repasar, ¿verdad? Y con esto finalizo. Vamos a ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cosas que quiero que usted anote ahí y se lleve. Porque son características o frutos de una iglesia orgánica. Estamos hablando de la primera expresión bíblica de lo que era la iglesia, de lo que es la iglesia y lo que tiene que ser la iglesia. Y esto es bien importante que lo entendamos para no ser creativos con estos temas, para no pensar que la iglesia tiene que ser esto, la iglesia tiene que ser esto otro. Número 1, lo más importante, estaban juntos, anótelo ahí. La iglesia primaria, o esta iglesia orgánica, o esta iglesia que no tenía problema, o este cuerpo espiritual del nuevo hombre espiritual que fue resucitado, diga conmigo, estaban juntos. Lo segundo, tenían en común todas las cosas. No había problema. Cuando hablamos que tenían en común es que no había competencia. ¿Qué es lo que vemos hoy? Diga conmigo, ¿qué es lo más que vemos hoy? La competencia. No, porque aquí está el Señor. No, porque estamos en un mover profético. No, porque este es el tiempo. No, porque fuimos escogidos. ¿Escogidos para qué? Fuiste escogido igual que yo, igual que Fe y Gracia, igual que la iglesia de Kiva, igual que la del otro lugar. Fue escogido para lo mismo, para ser parte del mismo cuerpo. No hay problema, no hay inconveniente, no debe de existir issues con este tema, no debe existir ningún tipo de problema. Así que tener todas las cosas en común es no vivir, no operar, no pensar en competencia, no pensar que soy mejor que otra persona, sino que estoy dentro de una vida solamente con una expresión particular, pero sin vida, sin cabeza, sin nada, porque la única cabeza que tiene que regir mis decisiones, diga conmigo, es la cabeza de Cristo. Digo, si es que estamos en Cristo. Esta palabra no la puede entender todo el mundo. Si usted no está en Cristo, o sea, si aquí hay gente que no está en Cristo, yo sé que esto no lo puede entender. Pero yo pienso, ¿cuántos tienen issue con este asunto? Porque es lo importante para entender una enseñanza como esta. Voy a preguntarlo de nuevo. ¿Cuántos creen que están dentro del cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Levánteme la mano, por lo menos, para verlo. Pues no hay ningún issue, porque si estamos dentro del cuerpo no hay problema. Pero sí con una expresión. A lo mejor su expresión es estar cerca, fortalecer un dedo, la pierna. De hecho, Pablo dice que las partes ocultas de ese cuerpo espiritual, de hecho, hasta son las más necesarias. Que muchas cosas que son bien importantes dentro de la iglesia, la gente ni va a saber que la están haciendo, pero si se dejan de hacer, pueden traer problemas a la funcionalidad del cuerpo. Amén. Segundo, vendían sus propiedades y bienes y los repartían según la necesidad. O sea, no había un problema de avaricia. No había un problema de que esto es mío. No, porque esto es mío, no lo puedes tocar. Nada, es una iglesia orgánica. La iglesia primaria no tenía ese tipo de problema. Amén. Y siempre eran sensitivos a la necesidad de todo el mundo. Cosa que hoy, o asunto, me estoy escuchando por ahí, cosa que hoy está bien complicado, porque muchas veces las necesidades se pasan por alto y la gente no está pendiente a las necesidades de otras personas. Pero ahí dice que ellos vendían, repartían sus bienes según la necesidad. O sea, de hecho, llegó un punto en que ellos vendieron todas las propiedades, todo lo que ellos tenían, lo ponen en las manos de los apóstoles, y los apóstoles los repartían. Era como un sistema social y no existía ningún tipo de necesidad. Número 4, dice que perseveraban. La cuarta característica de una iglesia orgánica, de una iglesia viva, de un creyente que entiende que está dentro del cuerpo, es que persevera. ¿Por qué perseverar es importante? Porque cuando perseveramos, a ver si bajo por aquí sin lastimarme, cuando perseveramos no hay necesidad, diga conmigo, de recordatorio. Ok, ¿se lo digo a este lado o se lo digo a ustedes nada más?
Una persona que persevera en un cuerpo orgánico, vivo, glorioso, como es el cuerpo del hombre nuevo, del hombre espiritual, persevera. Diga persevera. Ahora yo le pregunto, ¿en qué cosas nosotros como creyentes deberíamos seguir perseverando? Sin recordatorio. Vamos a ver, un valiente que me diga, y Xiomara que entonces que le dé café al final del servicio. Bueno, eso es parte, congregarnos. Dime, hermana. La fe, muy bien. ¿Algo más? En el amor. La oración. ¿Usted cree que la oración no es una necesidad en el cuerpo? ¿Usted cree que hay que recordarle a un creyente que ore? Pues, ¿qué dijo Jesús de la oración? Vamos a hablar de eso. Que ore ¿cómo? Sin cesar. Lo sacó de orar a las 3 de la tarde o a ciertas horas como lo hacía Israel y lo convierte en una oración. Ahora yo le pregunto, ¿cómo usted puede orar sin cesar? Si tiene que seguir haciendo las cosas de la vida. Yo le voy a decir, yo puedo estar guiando un carro y estoy orando. Yo puedo estar en una reunión, cuando son bien aburridas en el trabajo, yo estoy orando por ustedes. Estoy dando gracias al Señor, me mantengo en oración sin cesar. Cuando usted se levanta por la noche, porque nos pesa ir a nuestro lugar, al espacio que hemos separado en la casa, arrodillarnos, ¿verdad que nos pesa? Pero yo me quedo así en la cama y comienzo a orar por las personas que el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos enseña cómo orar, porque Él sabe la necesidad y conoce las necesidades de todo el cuerpo, de todas las personas que integran el cuerpo. ¿En qué otra cosa debemos perseverar? En el servicio. ¿Qué más? Vamos, profeta, ¿en qué otra cosa? Perseverar, porque esto es bien importante. Estamos hablando de los frutos de una iglesia orgánica, de una iglesia viva. Estamos dentro de un cuerpo, no tenemos issue con esto, ¿verdad que no? Al estar dentro de ese cuerpo, tenemos una vida funcional, una vida que no tiene problemas, una vida que no necesita remedio, una vida que sí funciona, una vida que fue probada. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Diga conmigo, perseverar. ¿Perseverar en qué más? Debemos perseverar, Rigo. En la lectura de la palabra, sí, eso es parte. En la obediencia. En los principios financieros. ¿Usted cree que un creyente que vive y se mueve en este cuerpo no debe tener un sentido de responsabilidad por los necesitados, la finanza, los proyectos que tiene la iglesia? ¿Verdad? Usted lo ve, a lo mejor usted dice, un pavito. Pues usted sabe la alegría que le vamos a llevar a nuestros vecinos cuando le llevemos un pavo. ¿Cree que nosotros debemos, es más, si no tenemos los recursos, no deberíamos estar orando para que el Señor supla semillas para que podamos ser participantes de un pavito por lo menos? Así que tenemos que perseverar en nuestra responsabilidad financiera, perseverar en la oración, perseverar en congregarnos. Porque un creyente que está interesado en entender todos los asuntos que tienen que ver con la iglesia, cómo funciona la iglesia, pues debe estar siempre interesado en congregarse. No es que, ¿verdad? Hay días que yo entiendo. Yo quisiera a veces quedarme y no tengo con quién excusarme. Se lo digo acá, ¿verdad? Esto es un estudio bíblico, pero no se molesta a nadie, ¿verdad? Pero hay domingos que yo quisiera excusarme con alguien y no encuentro con quién excusarme. ¿Usted me ayudaría a conseguir a alguien con quien yo me pueda excusar? ¿Me puedo excusar contigo? ¿O contigo? No está mal que cojamos un domingo, que la pasemos, que pidamos, o sea, no hay de descansar, viajar, todo eso. Claro que tenemos que hacer. Pero eso no debe quitar el sentido de perseverar en nuestra responsabilidad de congregar. Yo los felicito. Porque llegar aquí un miércoles es un reto. ¿Para cuánto es un reto? Yo vengo directamente del trabajo ahora mismo. O sea, no piense que yo he llegado a mi casa, que me senté, que vi un poquito de Netflix, que descansé. Yo vine corriendo por ahí, yo estaba hablando con Miguel Miranda, decía, me encontré un tapón porque venía de allá de Torrey y me encontré un tapón en la autopista que yo llegué aquí por milagro y por obra y gracias al Espíritu Santo. Yo decía, no voy a llegar. Pero llegamos. Así que diga conmigo, perseverar. Los quintos, sextos partían el pan. Comían juntos lo próximo. Comían juntos. Una iglesia orgánica
o una persona que entiende que pertenece a una vida que se mueve, vive, que tiene todo lo que se necesita, pues trata de compartir. Pastor, pero es que yo no tengo dinero para llevar a Mercy, a Edwin a comer allá a Longhorn, pero a lo mejor tiene 2 pesitos para invitarlo, o mire, le dice, vamos a Longhorn y tú pagas. Pero tenemos que compartir, partir el pan, amén, comer juntos, porque es una cara, mire, es que eso está ahí, comían juntos. ¿Por qué usted quiere que yo quite eso? Es parte del compartir, es parte de las características. Todo esto fue eliminado de un plomazo cuando el sistema político se mete. Yo estaba leyendo una frase de Rick Warren que una de las cosas que estaba compartiendo a un equipo de pastores es que está comprobado, escuche bien, ahora no vaya a decir que yo estoy diciendo que no aspire, usted puede aspirar a lo que usted quiera y nosotros tenemos que participar en las elecciones y tenemos que tener un sentido de responsabilidad. Usted ore al Señor y usted haga lo que en oración el Espíritu Santo ponga en su corazón. Pero la realidad es que usted se tiene que involucrar, porque el problema es que hay cristianos que no quieren votar, no se involucran. Entonces cuando pasan las cosas le echan la culpa al diablo. ¿Qué mamey? Echándole la culpa al diablo cuando en sus manos está el poder desde la vida nueva que lo habita de tomar decisiones. Esto es un reino de causa y efecto. Usted no es marioneta en este cuerpo, pero sí está en una vida que usted participa, que tiene todo lo que usted necesita. Con esta vida usted puede ser efectivo. Con esta vida usted puede prosperar. Con esta vida usted puede hacerlo todo. Porque para eso vino Cristo a la tierra, para encarnarse. ¿Se ha preguntado por qué Cristo se encarnó en un cuerpo? ¿Por qué no vino en una nube? ¿Por qué no vino como un rayo? Llegó a la cruz, ¡pum!, y ya, y se acabó. No, porque tenía que encarnarse en la naturaleza de pecado adámica y llevar esa naturaleza ¿a dónde? A la cruz, para que fuera crucificada, fuera levantada, atrajera a todos, muriera, y cuando resucitáramos todos con Cristo. Y eso es lo que ocurre cuando hacemos esto. Lo penúltimo, no, falta. Lo octavo, eran alegres. Un creyente que conoce la vida a la que pertenece, diga conmigo, es alegre. ¿Por qué somos alegres? ¿Por qué estamos gozosos? Usted no tiene excusa para no vivir una vida de gozo. Usted no vive gozoso porque no le da la gana, porque usted tiene el fruto, diga conmigo, del gozo. O sea, no existen cristianos o creyentes, o como usted le quiera decir, que no puedan estar en gozo. Existen cristianos que no usan el gozo que el Espíritu Santo ya le dio. Diga conmigo, yo tengo el fruto del gozo. Dígalo. Así que usted puede estar gozoso, y lo bueno del fruto del gozo es que es algo que se produce, que no es circunstancial. La alegría podría ser circunstancial y depende de condiciones, pero el gozo es la fortaleza, y el gozo es una realidad de gozo a pesar. Estoy gozoso si tengo y estoy gozoso si no tengo. Ese es el gozo, ese es el fruto del gozo. Lo otro es que eran sencillos de corazón, tenían una vida de alabanza y tenían favor. Amén. Así que todo lo anterior eran frutos, expresiones de una vida natural, orgánica. Y el resultado era que automáticamente el Señor iba incrementando, iba sumando todo, ¿verdad?, el complemento de las personas que iban a ser salvos. Pero cuando esto se dejó y el hombre entra a controlar el crecimiento natural, comienzan a establecer las estadísticas, las basílicas, las vestimentas, la liturgia, cómo tenía que hacerse el servicio, el culto. Todo eso, ¿verdad? Yo no entro, ¿verdad? Yo dejo que todo fluya como tiene que fluir. Pero la realidad es que la iglesia no ha cuestionado ni la liturgia que tiene. Si nosotros no está mal como lo estamos haciendo, pero debemos reevaluar cómo lo estamos haciendo, porque la iglesia primaria tenía un modo diferente a como nosotros lo hacíamos, como lo estamos haciendo nosotros. Así que no está mal que
no está mal que el domingo por poco yo me quedaba y no predicaba. No está mal que yo no predique un domingo y que siga el servicio en adoración. No está mal. No está mal que yo llegue y en la primera canción interrumpa y predique. No está mal, y que el worship lo dejemos para lo último. ¿Por qué está mal? Pero si tú le quitas esa vaca sagrada a las personas, entonces las personas se alteran. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a una liturgia que, como dice aquí, ¿verdad?, es instituida por un sistema político, pero no se ha cuestionado. No se ha cuestionado. Llegamos, levantamos las manos, es lo mismo. Las religiones hacen lo mismo. Entonces, pero esto no es la realidad de lo que es el cuerpo apostólico, ¿verdad? La realidad apostólica, el entendimiento, la revelación de lo que es la iglesia es muy diferente. Amén. Y esto tenemos que comprenderlo. Cuando esto se dejó, pues ese es el caos. Amén. Así que vamos a cerrar aquí. ¿Qué buscamos con esta enseñanza en los próximos miércoles? Número 1, conocer qué es la iglesia. Ya lo empezamos a tocar hoy. Las expectativas de que Él tiene para la iglesia, ver y entender cómo y dónde surge la iglesia, que lo vamos a tocar también en una de las enseñanzas, ver su naturaleza, vida, propósito, y por último, estar convencidos que la iglesia es un organismo con vida propia, vida independiente, que fluye, crece y se mueve por razón de la propia vida. Amén. Así que